prescribir un bien, es decir, estar en un bien que no es de uno durante un tiempo, podría llevar a que un juez nos declare que somos dueños del bien. Y en aquel entonces eran 30 años, hoy ya son 5 en algunos de los casos, es decir, muy corto tiempo. Pero el fundamento es el mismo del derecho romano. Entonces, en esa medida, mi explicación es para que entiendan que gran parte de las instituciones tiene su fundamento en el derecho romano. A propósito de que don Andrés Bello era un amante del derecho romano. Por ahí dicen los libros que don Andrés Bello decía que no había mejor digestivo que leer la ley de las 12 tablas después de almorzar, que él lo hacía. Y yo creo que para ustedes es un indigestivo, ¿cierto? Es decir, ya nadie lee derecho romano. Pero fíjense, y pongo este ejemplo para que se den cuenta la importancia de el derecho romano en el libro segundo del Código Civil. De hecho, se dice, estudiantes, que es el libro más romano de los 4 libros del Código Civil. Recuerden que el Código Civil tiene 4 libros, ya vieron personas, estamos viendo bienes, y posteriormente van a ver los otros libros. Entonces, se dice que este es el libro más romano del derecho civil, así que mucho cuidado con eso, ¿cierto? Ahora, este romanismo está impregnado en el Código Civil y también que está impregnado en el libro segundo del Código Civil. Lo que era la filosofía y los principios imperantes en la época de redacción del mismo. Por ejemplo, era el momento del absolutismo, de la libertad absoluta a toda costa. Razón por la cual, si llevo ese principio de la libertad absoluta, si llevo ese principio a la propiedad, que es una institución clásica del derecho, de los derechos reales, de hecho, la propiedad es el principal de los derechos reales, se decía en el derecho romano que quien era propietario de un terreno, miren esto por favor, era propietario del suelo hacia arriba hasta el cielo y del suelo hacia abajo hasta el infierno. Es decir, miren ese absolutismo aplicado a la propiedad privada. Obviamente, hoy en día, decir eso que acabo de decir es un exabrupto. Hoy en día la Constitución política dice que el interés general prima sobre el particular, que la propiedad tiene límites, ¿cierto? Razón por la cual yo no puedo decir que lo que en algún momento se dijo en torno a la propiedad como una propiedad absolutista, tanto que llevaba a quien era propietario fuera dueño del suelo hacia arriba hasta el cielo y hacia abajo hasta el infierno, hoy en día es imposible repetir eso, ¿cierto? Hacia arriba yo tengo limitaciones y hacia abajo también tengo limitaciones, ya de derecho urbanístico, ya de derecho minero, de cualquier tipo de derecho, pero tenemos limitaciones. ¿Por qué hago esta explicación del origen y de lo que tenemos hoy? Porque si bien don Andrés Bello fue un sabio entre los sabios y el libro le quedó bien escrito, yo debo reconocer que fue bien escrito para la época en que fue escrito, pero que si hoy en día tenemos una nueva constitución y tenemos unos nuevos principios, a lo mejor nuestro Código Civil no va a dar respuesta o no va a estar acorde con la norma de normas, con la carta política, razón por la cual van a haber algunos tropiezos al momento de interpretar el mismo. Obviamente la pregunta que ayer me hizo un estudiante en el sentido de no lo han modificado sería la mejor respuesta, pero ayer mismo les dije que no, que nuestro Código Civil, y es lo que estoy haciendo hoy, fue redactado mucho antes de nuestra Constitución, lo que quiere decir que no está todo con nuestra Constitución en algunos aspectos, De ahí que, si bien empecé a hablar de ventajas, me imagino que se han dado cuenta que ya he pasado a las desventajas. Si bien fue un libro escrito
de buena manera, en la actualidad ya no se compadece con los principios constitucionales. De hecho, hay un autor, Raúl Humberto Ochoa, el que ayer citábamos, que dice que si don Andrés Bello resucitara, se llevaría tamaña sorpresa al ver que su código sigue vigente. Porque él, que era un sabio entre los sabios, reconocía que todo cambio social amerita un cambio normativo. Repito, todo cambio social amerita un cambio normativo. ¿Cómo así? Chicos, yo no puedo estar dando respuesta a las problemáticas de hoy con un código civil que fue escrito en otra época y que respondía a las necesidades propias de la época. ¿Me voy a entender? Es lo que hoy en día se conoce como el derecho viviente, es decir, nuestro derecho debe estar acorde con la Constitución, es el mandato, es el respeto a la pirámide de Kelsen. Pero, oh sorpresa, en materia de derecho privado, por tener un código que fue escrito antes de la Constitución, no tenemos esa ventaja. De ahí que entonces, ¿cómo le damos solución? Muchísimas soluciones. Empecemos por las menos peores. Uno, empezar a hacer leyes individuales que den respuestas a las problemáticas actuales, pero leyes sueltas, adicionales al Código Civil. Entonces, por ejemplo, me imagino que usted ha escuchado hablar de la propiedad horizontal. Imposible que en la época de expedición del Código Civil se hablara de propiedad horizontal. Hoy tenemos una ley de propiedad horizontal. Tenemos una nueva ley de arrendamiento. Para el Código Civil los animales eran unos bienes, lo que debieron estudiar. Eran cosas, eran útiles, susceptibles de apropiación, tenían utilidad. Los que leyeron me están entendiendo, estos son los 3 requisitos para que algo sea un bien. Luego entonces los animales eran unos bienes, pero hoy en día se ha dicho que los animales son seres sintientes, razón por la cual a través de otra ley, y una ley suelta, muy moderna, la 1774 de 2016, el Congreso modificó el artículo del Código Civil que decía que los animales eran unos bienes. Y así, chicos, muchísimas situaciones. Hay donación de órganos, hagamos una ley de donación de órganos. Hay un cambio en la capacidad, hagamos una ley de cambio de capacidad. Pero entonces, aquí, ¿qué fenómeno estamos viendo? Muchas leyes sueltas, adicionales a nuestro Código Civil, que hacen más difícil la labor del abogado, porque recuerden, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento. Así que yo debo conocer mi Código Civil más las leyes adicionales que se vienen expidiendo para que nuestra legislación esté acorde con nuestro Código Civil, ¿cierto? Por ahí dicen que si colocáramos los leyes que tenemos en Colombia, daría para empapelarnos de la guarida del Amazonas. Y creo que es cierto. Razón por la cual usted que va a ser un abogado se supone que en principio debe conocerlas todas, ¿no? Chicos, y eso no es real, eso no es cierto. No podemos conocer todas las leyes que hay en nuestro país. Gracias a Dios, hoy en día existe la especialización, la maestría, el doctorado, para que cada vez sepamos más sobre menos, es decir, que nos hagamos expertos o peritos en una de las tantas ciencias. Intuirán que a mí me gusta el derecho privado y que usted descubrirá cuál área del derecho le gusta para posteriormente profundizarla. Porque en efecto tenemos muchas leyes que responden a una misma área. Eso es una solución. Leyes sueltas. Y excúsenme, aquí viene mi crítica, porque yo suelo ser crítica. Entonces no han corregido el problema de fondo. Lo que están haciendo, y perdónenme lo coloquial, es una colcha de retazos para solucionar la problemática, pero no se han puesto de manera sistemática, ordenada, conjunta, a efectivamente actualizar nuestro Código Civil. Les refiero a una experiencia muy bonita a nivel latinoamericano. Argentina, quien considero que es a nivel latinoamericano el país que tiene la mejor legislación en torno a derecho privado, acaba hace poco, en el 2015, de modificar su Código Civil.
es genial. Es un código de avanzada, moderno, que responde a las problemáticas actuales. Además lo fusionó con el Código de Comercio, que también es perfecto, porque en Colombia va a sufrir que hay un Código Civil y hay un Código Comercial. Y en esta clase va a sufrir que la compraventa es una para el derecho civil y otra para el derecho comercial. Que la prenda es una para el derecho civil y otra para el derecho comercial. Que la anticresi es una para el Código Civil y otra para el Código Comercial. Y uno dice, pero por Dios, ¿cómo es esto posible? Bueno, eso lo corrigió Argentina, fusionó sus dos códigos y tiene un código moderno expedido por el Congreso, cosa que no ha podido hacer Colombia, ¿cierto? La pregunta, la respuesta de ayer. Y después les cuento cuál fue la historia de Argentina para lograrlo. En todo caso, recuerden, volvemos a lo mismo. Primera solución, leyes sueltas. Segunda solución, que colombianos como usted y como yo, demandemos aquellas normas del Código Civil que creemos son inconstitucionales en la conocidísima acción de inconstitucionalidad y que la Corte Constitucional nos diga, dentro de su criterio de verificar que todas las normas de inferior jerarquía cumplan con los principios de la Constitución, si la norma es constitucional o no, ¿cierto? Es decir, hagan una demanda de inconstitucionalidad para ver si la norma prospera o no prospera. Eso es muy bueno desde el punto de vista académico. Entonces demandamos el artículo de la unión marital de hecho, que dice que es entre un hombre y una mujer. Y alguien dice, pero ¿por qué entre un hombre y una mujer si estamos violando el derecho de igualdad, de libre desarrollo de la personalidad, de dignidad? ¿Por qué no entre parejas del mismo sexo? Y la Corte, en su función integradora, dice, pues bueno, la verdad es que la norma es inconstitucional. La norma, para que sea constitucional, se debe extender a que cobije a parejas del mismo sexo. Es lo que se llaman unas sentencias interpretativas, donde la Corte le explica a los intérpretes, que somos todos, cómo debemos interpretar una norma que exista en una ley, pero que está en discrepancia con la Constitución. Pero chicos, oh sorpresa, ahí tienen que conocer la ley, he hablado de la ley 54 del 90, y además tienen que conocer la sentencia de la Corte que dice si la norma es inconstitucional o no. Por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de poner, es la sentencia C075 de 2007, C075 de 2007, que nos está diciendo no es solo para un hombre y una mujer, también hay que aplicarlo a parejas del mismo sexo. Pero estudiantes, esto tiene otro problema. Usted tiene que conocer la jurisprudencia de la Corte, porque si usted no la conoce, usted lee la norma que dice hombre y mujer y no sabe que se extiende a parejas del mismo sexo. O sea que eso nos pone una labor más. Conocer la ley, uno, y conocer la sentencia de la Corte que modifica la ley, ¿cierto? Miren qué bonito solución. Y hay tres tipos de sentencias. Las interpretativas, como la que acabo de explicar, donde la Corte nos explica la interpretación que debemos dar. Las integradoras o aditivas, que son más complicadas porque adicionan derecho, como la sentencia del aborto, por ejemplo. La Corte dijo en 3 ocasiones el aborto no iba a estar penalizado. Pero es la Corte quien nos regala esas 3 ocasiones. Por eso se llama integradoras o aditivas, porque adiciona derecho. Los críticos dicen que son sentencias manipulativas, porque manipula el derecho. La Corte obviamente se ha defendido y ha dicho, yo no estoy manipulando el derecho, yo no estoy haciendo de legislador, yo estoy, miren esta defensa, yo estoy proyectando
los principios constitucionales ante un vacío legislativo. Y con esto se salva. Esa es su misión, la que le ha dado la Constitución. Usted decide, chicos, si ustedes deciden si es algo que está bien hecho o está mal hecho. Pero para mí, que soy docente, me agrada. Porque tenemos un derecho moderno. Conocer sentencias de la Corte Suprema que efectivamente modifican alguna parte del derecho, ¿cierto? Entonces, chicos, voy terminando la idea porque no estoy metido en esto de la historia. Y entonces lo que quiero que entiendan es eso, que muchas de sus preguntas van a ser no respondidas por el Código Civil. Y cualquier cosa yo voy a salvar y decir, yo lo dije en la primera clase y estoy explicando por qué esas no respuestas en el Código Civil. Ahora, voy a aprovechar, cosa que nunca suelo hacer, pero les quiero hacer un llamado de conciencia en el sentido de todos elegimos al Congreso. Todos elegimos al Congreso, los ciudadanos. Luego, si el Congreso no está haciendo lo que debe hacer en la medida de modificar las normas o actualizar las normas, es algo que nos debemos cuestionar. ¿Estamos eligiendo a los congresistas idóneos? Lógicamente, muchas cosas no las cobran a los abogados, porque nos dicen ustedes y sus leyes. Pero yo suelo responder, yo no hago la ley la hacen los congresistas. Y al Congreso lo elegimos todos. En todo caso, no se trata de criticar por criticar, se trata de que salgamos adelante, pero eso sí, siempre teniendo como un referente histórico, ya voy a terminar, Sergio, siempre teniendo como un referente histórico el origen del libro segundo del Código Civil, para que tengan un poco de paciencia ante las problemáticas que no pueden ser solucionadas por él. Listo. Bueno, eso es como la parte de la historia. Estamos alzando manos. Sergio, por ejemplo. Doctora, es que a varios se nos entrecortó el audio y no escuchamos la tercera tipo de sentencia. Vale. ¿Y qué más? María, dígame. Active el audio, María. Active su audio. María Rodríguez. Lo mismo, doctora, lo mismo. Vale. El tercer tipo de sentencia. Pero solo eso, y después sí retomaron, o desde ahí no escucharon nada. No, después solo esto. Solo eso. Solo eso, listo, vale. Hay un tercer tipo de sentencias. No, mentira, hay un tercer tipo, no, yo hice referencia a las sentencias aditivas o integradoras. Aditivas o integradoras. En estas, un ejemplo de estas es la sentencia del aborto. En la sentencia del aborto, la Corte Constitucional Colombiana estableció 3 situaciones en las cuales el aborto no puede ser penalizado. Entonces, se cree que adicionó derecho, ¿cierto? Que integró el derecho. Me escucharon la crítica a eso, es decir, que algunos creen que son sentencias manipulativas. ¿Eso sí lo escucharon? Listo, bueno, entonces, ahora, este no es un curso de interpretación constitucional. Esto más adelante algún docente se lo va a explicar. Los tipos de sentencia. Yo recomiendo un doctrinante muy bueno en materia de interpretación jurisprudencial colombiano que se llama Diego López Medina. Me imagino que lo han escuchado. Diego López Medina tiene un libro que se llama El Derecho de los Jueces. Como su título lo indica, Diego López Medina propone que el derecho en Colombia lo están actualizando los jueces a través de sus fallos. Es excelente, lo recomiendo para todo abogado. Lógicamente esto no es un curso de interpretación jurisprudencial, pero les explico un poco eso para que entiendan la crítica que estaba haciendo en torno a los tipos de sentencia. ¿Listo? Bueno, chicos, esto es como una primera parte en torno a la historia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro?
Gabriela. Gabriela habla su micrófono, Gabriela. No le escucho. Ahora sí, Gabriela. No le escucho. No le escucho, prenda su audio. Aló. Gabriela, no le escucho. Escríbamela. Sí, ahora sí, ahora sí. Nada. No la escucho. Chicos, acá me da un aviso que se va a cortar en 4 minutos. No llevamos todavía 1 hora. Así que cuando se corte ingresan con el primer link. Con el primer link. ¿Listo? Con el primer link. Solo que nos están fraccionando la sección en 2, no sé por qué, tengo que averiguar eso. Creo que fue algo que yo moví. Debo corregirlo para la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 3 minutos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctora, una pregunta. Sí, Juan Camilo. ¿Vamos a tomar aspectos más novedosos del derecho civil en bienes o nos vamos a ir simplemente en lo general? Yo siempre voy dando mis clases en los temas que vamos dando, el inicio y lo actual, el inicio y lo actual, ¿ya? Vale. De los temas que voy a dar, los voy a llevar de lo primero a lo último. Claro, son muchos temas de los que vayamos a dar, ¿cierto? Salvo que tengan alguna pregunta que yo los pueda ir solucionando. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Bueno, pues. Luego de esto, sí vamos a comenzar con Cosa y Bien, que era lo que ustedes estaban leyendo. Con esto terminamos una breve historia. Miren que eran 10 minutos y me tomé 29 minutos, ¿cierto? Pero la idea era ambientarlos. Y comenzamos ahora sí con Cosa y Bien, ¿vale? Voy a leer un momentico el chat a ver qué me están diciendo por ahí. Lo de la tercera sentencia, Gabriela dice que se le dañó el micrófono. ¿Qué otros libros les recomiendo? Los de ayer, lo de Diego López Medina es algo adicional a la clase. No es nada de bienes, es sobre los tipos de sentencias. A propósito de que la cátedra tiene que estar muy nutrida de sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema. Pero cada vez que yo vaya tratando un tema, yo les voy a ir diciendo cuáles son las sentencias del tema. O sea, si hablo de matrimonio, leo el 113 del Código Civil, que es súper obsoleto, y les hablo de la SU 214 del 2017, que es la sentencia de unificación más actual en Colombia en torno a parejas del mismo sexo, por ejemplo, con matrimonio. Entonces, yo siempre voy mirando la institución desde el inicio hasta lo más actual que tenemos. Animales en el Código Civil, animales en la nueva ley, ¿cierto? Observemos que muchos de los avances son algunos legales, algunos jurisprudenciales. Por ejemplo, los animales tienen ley que dice que no son seres sintientes, que son seres sintientes. Pero los homosexuales no tienen ningún tipo de avance a través de ley, sino todos a través de jurisprudencia de las altas cortes. O sea, la fuente en ocasiones es legal, en ocasiones es jurisprudencial. Para los avances, obviamente mi primera fuente es la ley, que es el código antiguo al cual he hecho referencia. ¿Listo? Se nos va a cortar en 1 minuto, así que más bien vamos a reiniciar. ¿Listo? Nos vemos ahorita. Chao.
Dije en mi introducción, eso todavía no lo dicen los libros, porque ningún doctrinante ha editado su libro de 2017 para acá. Lo que quiere decir que nosotros estamos teniendo un conocimiento más completo que el de los doctrinantes, porque los doctrinantes decían todo excepto la persona. Pero hoy hay otra excepción, los animales. Entonces ahora tenemos que decir, cosa es todo lo que existe, ya va Sergio, todo lo que existe excepto la persona y los animales. La persona porque es el sujeto de derecho, el primer libro del Código Civil, lo que ustedes vieron el semestre pasado. Y los animales que quedaron en una clasificación súper rara. No son personas, pero tampoco son cosas. Son, según el Congreso, seres sintientes. Pero para el derecho no quedaron ni en el libro primero ni en el libro segundo. Estamos claros, Alberto. Pero eso sí, cosas no son. Luego, si no son cosas, no pueden ser bienes. Pero les prometo que más adelante, mucho más adelante, vamos a dar solo una clase de animales. Lo bueno es que Valverde se da cuenta que de lo que dijo Martínez hay otra excepción, a propósito de lo que yo dije en mi introducción. Y eso me parece perfecto porque están atentos a lo que estoy diciendo. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos excepciones a lo que es cosa. La persona y el sujeto y los animales. ¿Listo? Lo otro que dijo Martínez, ya le doy paso a Cristian. Martínez dijo que ella veía dos requisitos, la susceptibilidad de apropiación, dijo ella, y la susceptibilidad de valoración económica. Mete y otros. Ahorita aclaramos por qué unos ven uno y otros ven otro. Listo. Doy paso en el orden que veníamos, Ayola y luego Pueña. Ayola. Sí, yo tengo sobre todo una duda porque estaba leyendo en Valencia Sea que dice que las cosas para la ciencia no son lo mismo que las cosas para el derecho. Es decir, el derecho toma cosas que pueden no ser corpóreas y la definición de cosas es algo corpóreo, pero para el derecho una cosa, por ejemplo, es el gas contenido dentro de, no sé, en un recipiente. Entonces la definición de cosa ya no vendría siendo la misma. Y también la otra duda es cómo se cataloga cosa versus bien, porque al principio de Valencia Sea él dice que bien es una definición más general y cosa es una definición más específica. Claro que sí, perfecto. Listo. Ayola, recuerden que ayer les dije que mi concepto, Valencia Sea, no era el doctrinante que los llevara de lo más fácil a lo más difícil. ¿Recuerdan eso? ¿Cierto? Obviamente esta clase es mucho más digerible de un doctrinante como Luis Guillermo Velázquez Jaramillo, que sí nos lleva de lo más fácil a lo más difícil. Pero siempre corremos el riesgo de encontrar estudiantes como usted que vayan de lo más difícil a lo más fácil y a mí no me disgusta, por el contrario, me motiva. Entonces, vamos a hacer una aclaración. En efecto, el concepto de cosa es diferente para la ciencia que para el derecho. Como yo estoy dando una clase de derecho, yo lo voy a seguir al aspecto jurídico. Pero claro, más adelante lo miramos, no creo que hoy, pero cosa desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cosa desde el aspecto ontológico, cosa desde el aspecto filosófico, Ayola, son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, les prometo esa clase más adelante, pero para hoy yo coincidiría en decir cosa para el derecho es todo lo que existe, excepto la persona y el sujeto de derecho, sin hacer una clasificación
en cosas ontológicamente, filosóficamente, pero lo voy a llevar a su otra pregunta. Su otra pregunta que me parece todavía más interesante es, se supone que estamos hablando de corporeidad, pero miren qué dificultad para el Código Civil que él clasifica las cosas como corporales e incorporales. Y lo peor, no los quiero asustar desde las primeras clases, pero para el Código Civil, los derechos son cosas incorporales. Es de aquellas cosas que fue lo que le interrumpí a Huete, y por eso lo interrumpí, porque se iba a meter en un aspecto totalmente complicado, entre otras cosas, porque todos los doctrinantes hoy reconocen que en esa definición, y con eso le están dando la razón a Yola, su comentario, los romanos se equivocaron al hablar de cosas corporales e incorporales, entendiendo como cosas incorporales a los derechos. Después miramos la clasificación de las cosas y de los bienes, y ahí vamos a dar al traste con lo corporal y con lo incorporal. Entonces, mientras tanto, para poder ir entendiendo y digiriendo la clase, hoy nos llevamos este concepto. Cosa es todo lo que existe, excepto las personas y los animales. Y mi tema, que es pasar a los bienes, y con esto, Ayola, voy de una u otra manera haciendo la respuesta a su tercera pregunta, que era lo de cosa y bien, ¿cierto? Lo de la generalidad o la especificidad. A mí me gusta mucho un doctrinante que dice que la cosa es un concepto prejurídico y que los bienes es un concepto jurídico. Repito, que la cosa es un concepto prejurídico y que los bienes es un concepto jurídico. Si yo me quedo con esa definición que todavía no he explicado, nosotros nos tendríamos que quedar ¿cuál? Con la jurídica. Y la jurídica es la de bienes. Por eso nuestro curso se llama Bienes. Pero miren qué interesante, chicos. Creo que sin escucharlos a todos los que leyeron se pudieron dar cuenta de algo. Cosa y bien no es lo mismo. Pero para el Código Civil sí son lo mismo. ¿Sí captaron eso? ¿Se dieron cuenta de eso? Toda la doctrina dice, el Código se equivocó, cosa y bien no es lo mismo. Porque el sol es una cosa, pero no es un bien. Porque si bien el sol existe, yo no lo puedo incluir dentro de mi patrimonio. O sea, no es susceptible de apropiación y tampoco es susceptible de valoración económica. Luego, el sol existe, es una cosa, pero no es un bien, y de ahí la importancia de la definición que dice cosa es un concepto prejurídico y el bien es un concepto jurídico. Entonces, para esta clase, el sol se va a quedar afuera. ¿Por qué? Porque no es un concepto jurídico. El día en que el sol sea útil, susceptible de apropiación y susceptible de valoración, ese día el sol deja de ser una cosa, se convierte en un bien y entonces es jurídico, ¿cierto? Pero de ahí la importancia en establecer qué es cosa y qué es bien. ¿Qué se va a quedar por fuera de esta clase y qué va a entrar a esta clase? ¿Qué es un concepto jurídico que es cosa y qué es un concepto jurídico que es bien? Les doy una noticia. Es posible que algo que hoy sea una cosa, en unos años se convierta en un bien. Hoy en día yo puedo decir, los órganos separados del cuerpo humano son cosas, y usted me tiene que decir sí, porque existe y no es el sujeto de derecho porque está separado del sujeto de derecho. Ahora, ¿los órganos son útiles? Sí. ¿Susceptibles de apropiación? De una manera rara, sí. Si a mí me trasplantan un órgano, yo me apropio de él. Pero son susceptibles de valoración económica. En Colombia, no. Entonces, los órganos en Colombia no son unos bienes. Por lo menos no legalmente. Porque habrá gente que vende órganos, pero lo está vendiendo ilegalmente. Y la práctica no legaliza la situación.
Luego entonces los órganos no son bienes. Esto lo voy a ir profundizando a medida que avance, ¿cierto? Pero lo importante, chicos, es que vean la diferencia entre una cosa y un bien. Y que por lo pronto en la clase de hoy he hecho énfasis en qué es cosa. De hecho, yo, Vanina Muadíe, no he explicado los requisitos para que una cosa se convierta en un bien. He escuchado lo que ustedes han dicho y lo he validado. Pero para la clase de hoy vamos con la cosa es lo que existe, que no es ni el sujeto de derecho ni los animales. Y voy diciendo más cositas. La cosa es un concepto prejurídico que se puede convertir en un bien cuando cumpla con 3 requisitos que todavía yo no he explicado. ¿Ok? Eso, hasta ahí vamos claros. No. Sergio hace rato tenía algo que decir. Doctora, son 2 preguntas. O sea, en el caso hipotético de que se acepte los órganos como un bien, ¿sería muebles por anticipación? Y la otra cuestión es que estaba leyendo los requisitos de los bienes, de las cosas para convertirse en bien, más que todo. Y es que se hablan de patrimonio y de susceptibles, pero hablando de las cosas que son res nullius, o sea, que son los fenómenos, están fuera del decreto del 2811 del 74, que solamente incluyen lo que es la cuestión de las faunas. Dicen que eso hace parte del Estado. Entonces la nueva ley que usted está comentando deroga eso. Sergio, y para todos, por partes. Las preguntas de Sergio tienen que ver con la clasificación de los bienes. Si todavía no hemos dicho que es un bien, no es pertinente mirar las clasificaciones. Ahora le voy anticipando, no es un mueble por adhesión, ni por definición, ni por destinación. Después le explico por qué, pero por lo pronto ya le di la respuesta. Yo veo muy poco probable que en Colombia los órganos puedan ser unos bienes, porque las leyes que tenemos, entre ellas unas leyes modernas, siempre habla de que no son susceptibles de valoración económica. Hay países donde los órganos sí tienen un valor económico, pero por lo que noto en Colombia no vamos en ese sentido. Después vamos a dar una clase, y por cierto, retomo algo de lo que Cristian preguntaba, cuando me habló de los gases y estos casos. Luis Guillermo Velázquez Jaramillo trae en este tema, porque eso sí es de este tema, habla de algunas cosas que no tienen una naturaleza jurídica definida en el derecho. O sea, hay algunos casos que son más difíciles que otros, pero les voy a pedir un favor. Vamos por partes, vamos de lo más fácil a lo más difícil y ya vamos llegando a eso, ¿cierto? Entonces, la pregunta de res nullius, de muebles por anticipación, no es pertinente, entre otras cosas porque si se las respondo a Puello, los demás no van a entender, porque solo Puello leyó res nullius y muebles por anticipación. Todos vamos a llegar a las clases de bien. Entonces, tenga la pregunta ahí, Sergio. Ya le di la respuesta, pero se la explico después, ¿vale? Ok, vale. Vale, veo que Ayola está alzando la mano y le voy a dar la palabra porque puede ser una réplica a lo que le respondí, ¿vale? Ayola. No, era una pregunta sobre, ahora que estaba hablando de los órganos. Sí. El semestre pasado, en la clase con Luis González, leímos un artículo suyo, si no estoy mal, sobre el alquiler de vientre. Sí. Y era la conclusión, si mal no recuerdo, muy orientada hacia que finalmente el vientre no era objeto de alquiler, es decir, que esto era algo que no estaba legislado, se estaba haciendo la práctica y finalmente la sugerencia, me parece recordar, era que en Colombia esto no debería permitirse porque no era un bien. Mi pregunta es, cuando esto se regule de esta manera, pues la consecuencia inmediata no es que se va a crear un mercado negro, porque es una conducta que se está dando en la realidad finalmente. No es como los órganos que necesitan todo un procedimiento médico para trasplantarse, es un acuerdo entre personas y el acuerdo entre personas se está dando en la realidad.
y la función del derecho un poco es recoger lo que se está dando en la realidad también. Vale, les voy a contar una historia que no tendrían por qué saber. Ese artículo que el doctor les mostró es de mis primeros artículos en torno a arrendamiento de vientres. Ese artículo tiene una historia. Yo estaba haciendo la maestría, mi docente era un argentino muy conocido, se llama Jorge Portela. Él se describió, Cristian, como el último de los justnaturalistas a nivel latinoamericano, así lo dijo. Esa fue su presentación. Y nos iba a calificar a los que estábamos estudiando con un ensayo de un tema moderno, el que quisiéramos. Y a Vanina Moadíes se le ocurrió hablar del alquiler de vientre, que es un tema que me gusta, pero con una mirada justnaturalista, porque la clase era de justnaturalismo. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué pasa? El tema estaba orientado hacia el justnaturalismo, pero Cristian, le voy a reenviar a todos un último escrito sobre el tema del arrendamiento de vientre con una mirada just positivista, que es un poco la que usted está diciendo. Mal o bien hay un acuerdo entre las partes, existe la autonomía de la voluntad, hay países que han avanzado en torno a eso. Luego, pretender tapar el sol con un dedo es imposible. Y más daño nos hace, Cristian, que no regulemos el tema. Entonces el tema hay que regularlo. Y en efecto, en estos últimos artículos doy una posición diferente a la que usted inicialmente leyó. Se los voy a compartir para que vean cómo va avanzando el tema. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, lo que pasa es que ese artículo tiene una historia. Obviamente me saqué 5 en el ensayo, pero es que fue un naturalista, ¿no? De ahí que me publicaran el artículo, pero mi posición al respecto ha cambiado, debe cambiar, porque eso va a tono con el inicio de mi clase en el sentido de hay que avanzar, no podemos tener un derecho estático, ¿no? En todo caso, de fondo, hay una discusión, ojo, que no la descarto y es, pero mis órganos son unos bienes, pero todavía no, recuerden que apenas vamos por cosa. Obviamente, con base en estos conceptos, yo podría ir formulando una posición en torno a si los órganos son bienes o no, pero todavía no. Cogí un ejemplo para que lo miraran. Es más, si se trata de dejarlos, si se trata de cautivarlos, les pongo otro ejemplo, el cadáver. Un cadáver es una cosa, y ustedes me deben decir sí, porque cosa es todo lo que existe excepto el ser humano, y cuando hay muerte ya no hay ser humano, ya es el cadáver. Y no son los animales. Entonces, si le hacemos la mirada a un cadáver, ¿es útil? Sí. Susceptible de apropiación, susceptible de valoración, pero problema, países de avanzadas como Argentina están diciendo el cadáver sí puede ser un bien. Recuerden, el objetivo es incentivarlos a leer, pero estoy hablando de un concepto prejurídico como que el cadáver era una cosa y ya, y algunos ya están diciendo que el cadáver puede ser un bien. De ser un bien, dejó de ser prejurídico para pasar a jurídico. Y tendríamos que argumentar por qué pasó de ser prejurídico a jurídico. Y Cristian, imposible hablar del cadáver desde un aspecto just filosófico, ciencia, ético, biomédico, pero claro, yo estoy haciendo un abordaje de derecho, cosas, bienes, cosas, bienes. Y recuerden, si existe, es cosa. Y si existe, pero además es útil, susceptible de apropiación y susceptible de valoración, pasa a ser un bien. Si no lo pasa a ser, queda en prejurídico y se queda por fuera, y si lo pasa a hacer, es de esta clase. Pero chicos, recuerden que solo me he dedicado al concepto de cosa y estoy poniendo ejemplos para que vean a dónde voy a pasar, pero todavía no he hablado de bienes. Hasta aquí voy a hacer un par que veo que 3 personas más están levantando la mano para escucharlos a ellos porque les he privilegiado la palabra solo a 3 personas. Levántenme otra vez la mano, por favor, que no lo veo. No los veo. ¿Quién más? Emanuel Amador. ¿Está alzando la mano? No. Gerardo Luis Albi. Gerardo, lo escuchamos.
Active su audio. Sí, doctora, lo que sucede es que con respecto a lo del cadáver, como bien estuve leyendo de que sí son en países como Argentina, debido a que se utilizan para cogerlos para las universidades, para poder hacer como estudios sobre esto. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Como sujetos de prueba para universidades de medicina en otros países. Y fíjense que esa ley también es una ley colombiana. En Colombia también hay la posibilidad de que las facultades de medicina que estén debidamente acreditadas practiquen, o sea, le apuesten a la investigación, a la ciencia y la tecnología con cadáveres, pero con cadáveres no reclamados. Después tendremos que ver qué son cadáveres no reclamados, etcétera. Pero el ejemplo de Argentina se puede traer hacia Colombia con leyes, o sea, también es legal. Por eso les digo que podría ser que un cadáver pase a ser un bien. Pero por favor, no en la clase de hoy porque es muy avanzado todavía. No quiero que salgan de esta clase diciendo la doctora Vanina dijo que el cadáver es un bien, y mucho menos en estos tiempos, ¿no? Así que por favor, guardemos un poco de prudencia hasta que lleguemos allá. Pero sí es cierto, para el estudiante que lo leyó, efectivamente Argentina es uno de los países que dicen eso sin ningún tapujo, es decir, lo dicen de manera clara. Créanme que en Colombia no hay ninguna ley que diga eso. Yo estoy tratando de hacer una analogía, tratando de hacer una comparación, mirar qué se dice en otros países para traerlo a Colombia, pero más adelante lo miramos. Listo, perfecto. Otra persona que levante la mano, no los veo. ¿Quién más? Esteban Indaur. Esteban. Buenas tardes, doctora. Hola. Doctora, más que... Gracias. Más que una pregunta, es una duda. Sí, porque usted comentó que con la muerte se deja de ser, ya se convierte en cosa el ser humano. O sea, no sé si usted se refería a que con la muerte deja de ser persona y por ende ya puede ser catalogado como cosa, o cómo es esa identificación. Listo. Chicos, estos conceptos que les estoy dando no están en la ley. O sea, la ley no dice, ni siquiera da una explicación científica de qué es la muerte. El Código Civil decía, miren esto, que la muerte es la finalización de la existencia del ser humano. Finalización de la existencia del ser humano. Pero no nos precisaba cuándo había ocurrido la muerte, ¿cierto? Lo que sí tenemos claro, Esteban, desde personas, es que el ser humano deja de existir con la muerte. O sea, la muerte es la finalización de la existencia de la persona. De ahí que si dijimos que cosa es todo lo que existe excepto el ser humano, cuando yo hablo de un cadáver, ya estoy diciendo que no hay ser humano, que finalizó la existencia de la persona. En consecuencia, debemos decir que el cadáver es una cosa, pero no lo dice la ley. La doctrina sí, pero la ley no lo dice. Ahora, más reciente al Código Civil, la ley sí definió cuándo ocurre la muerte, desde un aspecto médico, más que jurídico, a propósito de las diferencias a las que Ayola me llevaba. Y lo hace la ley por una cosa, para poder tener la certeza de cuándo ha ocurrido la muerte y facilitar la donación en los donantes cadavéricos. O sea, recuerden que la donación puede ser de un donante vivo o de un donante muerto, o sea, de un cadáver. En ese momento, el Congreso tuvo que precisar cuándo ocurría la muerte en Colombia. O sea, que la definición que teníamos en el Código Civil, que era imprecisa, hoy en día está precisada por el Congreso, recogiendo unos aspectos médicos, y nos dice que debe verificar un médico para que tenga la certeza de que ha ocurrido la muerte. También más adelante podemos mirar esto, de verdad que en el momento no es adecuado. Ahora, para precisarle a Esteban, entonces tenemos que decir que cosa es todo lo que existe el ser humano, pero cuando hablamos de ser humano estamos hablando del ser humano vivo, porque ocurrida la muerte, ya no estamos hablando de persona, sino de que lo que en vida era el cuerpo de una persona, al momento de su muerte pasa a ser su cadáver.
De ahí que estemos tratando de mirar por qué en otros países se dice si el cadáver es un bien o no. ¿Listo, Esteban? ¿Todo claro? Gran parte de las respuestas que he dado se encuentran en Luis Guillermo Velázquez Jaramillo, ahí lo pueden encontrar, solo que se están adelantando. ¿Listo? Bueno, otra preguntita. Landy Martínez ya le había dado la palabra, ¿no? ¿O es una nueva explicación? Martínez, ¿va a decir? No, listo. Bueno, entonces pues, hasta ahí vamos todos claros, ¿sí o no? Solamente hemos repasado el concepto de cosa. Repetimos para concluir. Cosa es todo lo que existe, excepto el ser humano vivo. A propósito de la pregunta de Esteban, ¿cierto? Y los animales. ¿Ok? Claro nuestro concepto de cosa. Dicho por diferentes doctrinantes, ellos prácticamente coinciden en lo mismo, en eso que hemos concluido ahora, ¿cierto? Con esto, chicos, terminamos la definición de cosa. Ahora pasemos a bienes. ¿Qué es un bien? Y nos dice la doctrina, porque el código no lo dice, nos dice la doctrina, que el bien es la cosa que cumple unos requisitos. Los doctrinantes, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos dan 2 requisitos y otros dan 3 requisitos. Por eso Martínez decía que veía 2 y Huete decía que veía 3. Ahora, no hay problema. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Vamos a unificar a la doctrina. Que en realidad hay 3 requisitos. 3 requisitos. Los dicto. Utilidad 1. Susceptibilidad de apropiación 2. Y susceptibilidad de valoración económica 3. ¿Listo? Utilidad, susceptibilidad de apropiación y susceptibilidad de valoración económica. Martínez, aquellos que ven 2, por ejemplo, lo que usted dijo, susceptibilidad de apropiación y susceptibilidad de valoración económica, mal o bien están diciendo lo mismo, porque todo aquello que es susceptible de valoración económica tiene utilidad. O al revés, lo que es útil debe tener una susceptibilidad de valoración económica. Lo que pasa es que el origen es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en Roma, los romanos consideraron que cuando las personas éramos útiles, éramos cosa, como por ejemplo los esclavos. O sea que el concepto de utilidad no viene del derecho romano. Obviamente hoy en día, si ya dijimos que cosa es todo lo que existe excepto el ser humano, ya superamos desde la definición el lamentable momento de la humanidad en el que las personas eran cosas. Recuerde usted que la persona perdía su status libertatis, derecho romano, para pasar a ser una cosa, para pagar la deuda a su amo. Miren qué momento horrible en la historia. Pero hoy, superado ese momento, ni siquiera desde la teoría me debo dar a la posibilidad de regresar a ese momento, porque la teoría me dice cosa es todo lo que existe excepto el sujeto de derecho. Chicos, y lo debo unir con la clase de ayer. Es que la clase de ayer me decía que en los derechos reales el sujeto, que es la persona, va a entrar en relación con las cosas. Luego, una cosa es el sujeto de derecho y otra cosa es el objeto del derecho. Lamentablemente, en el momento de la esclavitud, el esclavo era sujeto y era objeto. Eso no puede ser en el derecho.
Cristian, esas mis dudas en alquiler de vientre. Soy sujeto y puedo ser objeto, pero después lo analizamos. Es una duda teórica, ¿cierto? Que en algún momento lo logro esbozar por ahí. Abro un paréntesis. La jurisprudencia ha dicho no a la cosificación del sujeto de derecho. Prohibido, aún semánticamente. O sea, no me digan que se vendió a James. No se vendió a James. Se negociaron los derechos deportivos de James. De ahí que en la ley de deportes la Corte le haya hecho un llamado de atención al Congreso, porque en la ley de deportes habla de transferir a un jugador, de dar en préstamo a un jugador, y es que lo que se da en préstamo, se transfieren, son los bienes. Luego la Corte le dijo, señor Congreso, mucho cuidado con el lenguaje. Es que el lenguaje crea formas y no faltará el que crea que se vendió a James. Entonces, fíjense, esa sentencia, luego se las comparto, que es donde la Corte empieza a decir no a la cosificación del sujeto de derecho, ni siquiera semánticamente. Ahí existe una cosa que se llama el lenguaje preformista. El lenguaje crea formas, crea ideologías, crea idiosincrasias. Como yo siga diciendo se vendió a James, algunos creerán que se vendió a James. ¿Listo? Entonces, paréntesis, no a la cosificación del sujeto de derecho. ¿Listo? Chicos, me dicen que se va a cortar en 1 minuto. Creo que ya debemos pasar a la segunda sesión, que vamos a hacer la de preguntas, hasta donde voy. ¿Listo? Desconectémonos, que queda 1 minuto. Nos conectamos con el segundo link. Era antes que el virus apareciera en China. Y pues era verdad, Estados Unidos tenía un muy buen momento económico. Y digo tenía porque ya es pasado. Estados Unidos había creado más de 5 millones de empleos desde que Trump asumió el poder en la Casa Blanca. Esta crisis sanitaria arrastra consigo también una crisis económica sin precedentes. Antes del brote que se originó en China, Estados Unidos tenía la tasa de desempleo más baja en los últimos 50 años, 3.6%, lo que muchos economistas llamaban la tasa de pleno empleo. En otras palabras, que menor desempleo no puede haber. Estados Unidos ya llevaba más de 120 meses de crecimiento económico continuo desde la gran recesión del año 2008. Muchos economistas sabían que una recesión tendría que tener lugar el próximo año o 2, pero persistían las dudas de si tendría lugar. Pero la crisis sanitaria y la pandemia global fue como una puñalada al corazón de la economía estadounidense y global. Las cifras de desempleo ya están comenzando a aumentar y empezarán a agravarse mientras la economía mundial se vea congelada. Y es lógico. Imaginen a millones de restaurantes, hoteles, cruceros, aerolíneas, centros comerciales, cines y discotecas forzados a cerrar sus puertas, no por varios días, pero por varias semanas e incluso meses. Que ustedes, Ajá. como doctora, no la escucho. No, hágame la pregunta. Los bienes públicos tienen las mismas características que mencionó.
Sí, claro O sea, que sí. ser susceptibles de apropiación, tener utilidades. Pero la susceptibilidad de apropiación en los bienes públicos es diferente como tal. Claro, pero es que todavía no he explicado la susceptibilidad de apropiación ni siquiera en los privados. Recuerden que apenas las enlisté, aún no las he explicado una a una. Y ya creo que no va a ser hoy, ¿no? O sea, apenas las enlisté. Recuerden, utilidad, susceptibilidad de apropiación, susceptibilidad de valoración. Pero le voy respondiendo, Juan Camilo, sí, simplemente que son bienes públicos y recuerden que esta materia es de privado, lo que quiere decir que es relación entre particulares. Pero si la pregunta es que cumplen los mismos requisitos, sí. El Estado puede ser dueño de un bien, simplemente que es un propietario diferente, con reglas diferentes, con leyes diferentes y con un derecho que lo rige totalmente diferente, que es el derecho público. Pero prácticamente sí es los mismos requisitos para llamarlos bienes. Ahora recuerden, no sé si lo han visto en otra clase, hay bienes fiscales, bienes de uso público. Ellos son diferentes entre ellos, pero eso es más propio de una clase de derecho público. Y recuerden mi recomendación, aún no estamos clasificando los bienes, apenas estamos conociendo los bienes, mirando los requisitos. De hecho, técnicamente aún no he explicado los requisitos uno por uno. Estoy recopilando lo que ustedes han dicho. Acosta también me había dicho que no entendía algo. Acosta, ¿quién es? ¿No está Acosta, que decía que tenía una duda? Se está conectando en este momento. Ok, gracias. Vale, Acosta. Leider Vargas también dijo, doctora, tengo una duda. Leider Vargas, lo escuchamos mientras se conecta Acosta. Señor, yo quería preguntar acerca de que hablábamos de que la definición de cosas son cosas aquellas, son todas son cosas excepto las personas. ¿Qué pasa con los ríos que se les otorga la personalidad o cosas que no son necesariamente seres humanos? Vale. Chicos, eso es un tema muy nuevo. A propósito, y se desprende del tema de los animales. Miren que esta clase es como la teoría básica, ¿cierto? A mí me gusta también confrontarlos con esas noticias. El oso, el río, ¿cierto? Los páramos. Ya vamos a mirar eso, tengamos un poco de paciencia. Miren, aquí tengo esta noticia, se las voy a enviar para que la lean todos. Miren cómo dice el titular. Mujer dice que es dueña del sol. O sea, según esta noticia, la clase que yo di no es así, ¿cierto? O sea, pueden haber muchas noticias por ahí, tenemos que decantarlas. Después que lean esta noticia, que va a ser para la próxima clase, ustedes me van a decir si lo que yo dije en la clase sigue teniendo vigencia o si fue que el titular nos desvió. Entonces, la pregunta de Leider me gusta porque yo siempre les voy a decir la teoría y lo que estamos mirando por ahí que puede parecer desvirtuarla. Un momento, los voy a silenciar a todos que tienen los micrófonos abiertos. Entonces, luego Leider, le voy a dar una certeza. En lo único que tenemos claridad hasta el momento es en los animales porque tenemos leyes y jurisprudencia. El tema de ríos, páramos, etcétera, empieza a ser un tema novedoso. Ya les voy a rescatar noticias, se las voy a colgar y vamos a hacer la verificación de ello. Recuerden, queda también lo de las fuerzas difusas de la naturaleza, Cristian, los gases, ¿cierto? La pregunta que me hacía, el aire, la imagen, las partes del cuerpo humano, pero por favor, primero vamos a saber lo básico y después lo cuestionamos. Yo creo que no podemos cuestionar las cosas si no tenemos los conceptos claros. Ustedes de mí no tienen claro qué es susceptibilidad de apropiación, qué es susceptibilidad de valoración económica, qué es utilidad. Chicos, la utilidad es un concepto súper subjetivo. La valoración económica podría ser objetiva, podría ser subjetiva. Entonces, Leider, si me voy a entender, primero miramos los requisitos de qué es bien, miramos lo que está claro de los bienes y después miramos lo que no está claro de cosas y bien. Excúsenme, pero es mi manera de llevarlo de lo más fácil a lo más difícil, ¿cierto? Y
para ustedes, les debo decir que es nuestra segunda clase. Luego no podemos pretender abarcarlo todo en la segunda clase, ¿cierto? Entonces, vamos por partes. Recuerden mi lema, calidad y no cantidad. Si ustedes no tienen claro el concepto de cosa y bien, cuando comience lo difícil, no van a entender. Porque primero debemos tener claro qué es lo que es, los cimientos que están claros para poder cuestionarnos aquellos momentos donde los cimientos empiezan a moverse, ¿cierto? Entonces, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Es lo que mis estudiantes valoran de mí, que les voy dando todos masticaditos, suavecitos, ¿cierto? Ya van a encontrar otros docentes que no son así. Así que, por lo pronto, dado que es la segunda clase, les pido que por favor vayamos poco a poco, ¿cierto? Entonces, Leider, téngame la pregunta ahí. Miren que ya tenía a la mano cosas que lo cuestionan. Chicos, yo sé que los órganos se están vendiendo. Yo lo sé, ¿cierto? Pero esa es la otra realidad de espaldas a la teoría. Yo tengo muchas leyes que dicen que los órganos no se pueden vender y se están vertiendo. Por eso hablamos de un mercado negro o de un mercado indebido de órganos. Pero recuerden, la ilegalidad no legaliza la situación. Chicos, por Dios, no se puede matar de la Constitución. Y claro que la gente... ¿Se cortó o solo soy yo? Lo que se está moviendo, no sé. ¿Puedes repetir? Se cortó. Se cortó. Vale. Profesora, ¿podría repetir, por favor? Sí, acá también se... Listo, ya los escuché. Es mi conexión, me dijo que tuvo una interferencia. Entonces, hasta ahí, chicos, vamos por partes. ¿Listo? A ver, preguntas de lo que hayamos dicho hasta ahora, sin adelantarnos, por favor, sin adelantarnos. ¿Todo claro? ¿Sí o no? Bueno, pues, entonces, ok, entonces, ¿de dónde viene la necesidad de la utilidad de Roma, que decía que las cosas debían ser útiles? Luego vinieron unos doctrinantes y se tomaron ese concepto de la utilidad, mal utilizado en Roma para los esclavos, porque los esclavos eran útiles, y se lo trajeron para distinguir entre cosa y bien como un primer requisito para que la cosa se convierta en bien. Cristian, la cosa, y para todos, la cosa es el género, el bien es la especie. Recuerden, la cosa es el género, el bien es la especie. Automóviles hay muchos, es el género, pero dentro de los automóviles, los que cumplan con unas características o serán Renault, o serán Mazda, o serán Hammer, no sé, depende. Entonces, nuestro género es la cosa, todo. ¿Cuál va a ser nuestra especie? La que cumpla 3 requisitos. Nuestra especie se llama bien. Y nuestro bien tiene que tener utilidad, susceptibilidad de apropiación y susceptibilidad de valoración económica. De ahí el aforismo que se encuentra en muchos libros de todo bien es una cosa, pero no toda cosa es un bien. Repito, todo bien ya tiene que ser cosa, porque para que yo esté diciendo que es un bien es porque existe. Ahora, cuando verifique los 3 requisitos, se han cumplido las características y entonces pasó a ser un bien. Recuerden, dejó de ser prejurídico para pasar a ser jurídico. Ahora, no toda cosa es un bien, porque el sol es una cosa, pero no es un bien, porque a pesar de ser útil, todavía no es susceptible de apropiación, salvo la supuesta noticia. Vamos a ver qué pasa con la noticia, ¿cierto? Las estrellas existen, o sea, son cosas, son útiles. No debemos dudar de la utilidad de las estrellas para efectos de astronomía, para efectos de ubicación para los
personas perdidas. La vida. ¿Cierto? Yo recuerdo una clase que un estudiante me dijo, doctora, las estrellas no son útiles. Y otro estudiante le dijo, pero ven acá, si el sol es una estrella. ¿Listo? Entonces, por Dios, no dudemos de la utilidad de las estrellas. Claro que lo es. Ahora, si le pongo un ejemplo más romántico, dígame si no es útil decirle a su novia a la luz de las estrellas que le promete amor eterno. ¿Cierto que sí? ¿Es útil o no es útil? Lo que pasa es que la utilidad depende de la utilidad que usted le dé, ¿cierto? En todo caso, chicos, regreso a mi tema. Cuando la cosa sea útil, susceptible de apropiación y susceptible de valoración, va a pasar a ser un bien. Esos son los de esta clase, ¿cierto? Ejemplo sencillito. ¿El carro existe? Sí. ¿El carro es útil? Sin duda. ¿Susceptible de apropiación? Claro, en mi patrimonio está el carro. ¿Susceptible de valoración? Claro que sí. Y aunque yo diga que mi carro vale 80 millones de pesos, viene un perito y me dice, doctora, qué pena, su carro no vale 80 millones de pesos. Luego podemos darle una valoración objetiva. Hoy está claro para el derecho que el carro es un bien. Y en nuestros ejemplos ponemos ejemplos de carro, ¿cierto? Ese es facilito. Esos no son por lo que ustedes me preguntan. Está claro que el carro es un bien. Pero vamos de lo más fácil a lo más difícil. Ahora recuerden el aforismo. Todo bien es una cosa, pero no toda cosa es un bien. ¿Ok? Ese aforismo está claro, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y de los requisitos apenas voy por utilidad. Hasta ahí vamos bien. Chicos, ya llevamos 1 hora y media de clase. No sé si se han dado cuenta, ¿cierto? ¿Seguimos? ¿Tenemos sigue, dudas profe, hasta siga. ahí? Vale. ¿Tenemos dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Todo, ok, listo, ok. Sigamos entonces. La utilidad, vamos con el primer requisito. La utilidad es un criterio subjetivo, sin duda. Lo que para usted es útil, para mí no lo es. Y viceversa. Pero en aras de es útil, sea negro, rojo o azul. Razón por la cual usted no puede cuestionar la utilidad del carro por el color del mismo. Ahora, si usted no quiere recibir el carro rojo porque usted contrató un carro negro, eso es otra cosa. Y tiene que ver con el contrato, con las cláusulas del contrato. Y obviamente después mirarán contratos. ¿Y qué pasa cuando una de las cláusulas del contrato está incumplida? ¿Me doy a entender? Creo que con ese ejemplo es perfecto para que, dado o dicho por un estudiante, no cuestionemos la utilidad por aspectos subjetivos, sino que vayamos a aspectos objetivos. En el peor de los casos, para su tranquilidad, nadie va a estar verificando la utilidad en un bien, ¿cierto? O sea, que no es un concepto crítico, sino que recuerden que es traído de Roma y por eso Martínez no lo vio en su búsqueda, pero otros doctrinantes sí lo traen. Recuerden que yo traigo lo de varios doctrinantes, entonces valido los 3 conceptos. ¿Listo? Entonces, ¿está claro la utilidad? ¿Cierto que sí? Bueno, pues, vamos con... Yo tengo una duda con el concepto. Sí, a ver, vale. Yo tenía entendido que utilidad puede ser también aquello que es capaz de satisfacer una necesidad en el ser humano. Claro, pero fíjense entonces que eso tiene que ver más con una utilidad subjetiva que objetiva, porque objetivamente el marcador fue creado para escribir, pero si en Vanina Muadíe satisface la necesidad de, ¿qué ejemplo dije? Convertirlo en un móvil, es perfecto. Ese es mi problema con que hago los móviles, ¿ok? Y esa es mi necesidad, pero no nos digamos mentiras, el marcador no fue creado para hacer móviles. El marcador fue creado para escribir, ¿cierto? Ahora, chicos, no vayan a filosofar en esta clase, porque entonces se van a cuestionar muchas cosas aquí y es para qué fueron creadas las cosas, ¿cierto? Eso es otra arista del para qué fueron creadas las cosas, ¿cierto? Además, porque podría ser caprichoso, ¿cierto? Y podemos encontrar cosas que a la vez
cumplen diferentes tipos de utilidades, ¿cierto? Entonces, la idea no es que nos compliquemos, sino que acojamos un criterio objetivo o que validemos. Yo empecé así mi intervención diciendo que la utilidad podría ser una utilidad objetiva o una utilidad subjetiva, ¿cierto? Miren cómo el vinagre es para adobar, pero hoy, en el momento en que vivimos, agua con vinagre es valioso. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Creo que con eso estamos actualizados, ¿cierto? Listo. Y yo he visto en redes muchas cosas que sustituyen una mascarilla. Muchísimas. ¿Me doy a entender? Valverde, ¿nos quedó claro la utilidad? Chicos, yo vi hacer una mascarilla con la portada de un trabajo. ¿Lo han visto? Y una gorra. Gorra, portada de un trabajo transparente y es una mascarilla. Pues sí, no hay otra opción. ¿Me voy a entender? Entonces, claro, me es útil la gorra y la portada transparente de un trabajo para una mascarilla. Pues sí, para la persona lo fue. Entonces, en esa medida, fíjense cómo nos cuestionamos un poco las utilidades. ¿Listo? Bueno, chicos, suficiente de utilidad, porque si seguimos así no vamos a terminar el curso, ¿cierto? Susceptibilidad de apropiación. Susceptibilidad de apropiación. Por favor, atentos con las palabras. No es que esté apropiado, sino que sea susceptible a apropiárselo. O sea, que sea posible apropiárselo. ¿Ok? Un estudiante una vez dijo en clase, doctora, o sea, el vestido que está en el éxito no es un bien porque yo todavía no me lo he apropiado. Entonces yo le dije, no señor, el vestido que está en el éxito es susceptible de que usted se lo apropie si usted paga un precio por él y después que pague el precio por él va a estar dentro de su patrimonio. ¿Ok? O sea que es susceptible de apropiación. Ese ejemplito, no sé si lo recuerdan, yo vengo viendo que a veces no están muy claros en romano. En el derecho romano existían 5 modos de adquirir: prescripción, accesión, tradición, ocupación y sucesión. Cuando yo voy al éxito, pago por un vestido y me lo entregan, eso es la tradición del derecho romano. La tradición, el tradem y el accipient. En ese sentido, el vestido entra a mi patrimonio a través de un modo de adquirir como la tradición. Recuerden que hay muchos modos de adquirir. Si yo soy una invasora y me meto a un lote que está desocupado, después de un tiempo yo lo puedo adquirir y que ese bien pase a ser de mi patrimonio a través de la prescripción. ¿La recuerdan? La usucapión del derecho romano. Si no tienen bases del derecho romano, van a sufrir esta clase, porque se supone que romano es un prerequisito para esta clase. Pero miren que yo los voy acompañando, les voy poniendo el ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos en la susceptibilidad de apropiación? Que la cosa que es útil sea posible de ingresar a mi patrimonio a través de uno de los 5 modos de adquirir en el dominio en Colombia, que es el famoso PATOS. PATOS son las siglas de prescripción, accesión, tradición, ocupación y sucesión. Una forma fácil de estudiarlo es la sigla PATOS, la inicial de cada modo de adquirir. Los modos de adquirir están en el artículo 673 del Código Civil. 673 del Código Civil, que dice así. Lo voy a leer. 673 del Código Civil. Los modos de adquirir el dominio son, estoy leyendo el Código Civil, la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión y la prescripción. Ahí están. O sea, no están inventados, están en la ley.
desde el derecho romano hasta hoy. ¿Está eso claro? O sea, que cuando yo digo que una cosa es susceptible de apropiármela, es que pueda utilizar alguno de los 5 modos de adquirir el dominio para volverme dueña de la cosa y que entre a mi patrimonio. En la noticia que les voy a mandar, la señora que es dueña del sol dice que es dueña del sol, miren esta barbaridad, por prescripción. Por prescripción. Ya se van a leer la noticia y se van a reír en mi ausencia, ¿cierto? Ya la van a leer. Entonces es ahí donde nos empezamos a cuestionar las cosas, ¿cierto? Entonces estamos claros que es susceptibilidad de apropiación, que entre a mi patrimonio. Repito, que entre a mi patrimonio. Recuerden que el patrimonio es un atributo de la personalidad. Semestre de personas. Toda persona debe tener un patrimonio. Pobre, poquito, mucho, pero debe tener un patrimonio, ¿ok? Entendiendo patrimonio como el conjunto de activos y pasivos. ¿Eso está claro? Recuerden, clase de personas. Ese patrimonio del que hablaron en personas es a lo que yo hoy me estoy refiriendo, que sea susceptible de apropiarse, que sea susceptible de entrar a mi patrimonio. Yo puedo decir que en mi patrimonio tengo un carro, el carro de que hace poco les hablé, ¿cierto? Y en mi patrimonio está una casa, un carro, unas deudas, una platica en la cuenta de ahorro y un carro. ¿Eso está claro? Susceptible de apropiarse, de entrar al patrimonio de una persona. A ver, ¿quién me recuerda cuáles son los atributos de la personalidad? Uno es el patrimonio y los demás. Atributos de la personalidad. Estado civil. El nombre. Capacidad. Sí. Domicilio. Sí. Nacionalidad. Nacionalidad. ¿Cuál faltó? Patrimonio, que ya lo dijimos. Patrimonio. Y capacidad. No sé si me lo dijeron. Capacidad. Capacidad. Sí, Okay. capacidad. Hay una forma de aprendérselo, no sé si lo saben, enano capado. ¿Se lo saben así? Enano Sí. capado. Okay. Sí, enano capado. E de estado civil, na de nacionalidad, no de nombre, K de capacidad, PA de patrimonio, capaz, do de domicilio, enano capado, y así nunca se les va a olvidar. ¿Listo? Ustedes piensan en enanos, piensan en capados, piensan en Juegos de Tronos y se acuerdan de enano capado, ¿cierto que sí? Y no se les olvida nunca los atributos de la personalidad. Una vez en un preparatorio, ¿saben qué son los preparatorios? Los exámenes que se hacen al final, de todo. Y preguntábamos, atributos de la personalidad, eso es muy bobo. Y el estudiante decía, doctora, no me acuerdo, es que solo lo vi en personas, hace 5 años. Entonces miren que con esa forma, nunca se les va a olvidar. ¿Listo? Entonces, chicos, patrimonio, porque los bienes, las cosas, para que sean bienes, deben ser susceptibles de entrar al patrimonio, ¿cierto? Ya sabemos que las formas de entrar al patrimonio en Colombia, y después les explico mejor eso, es a través de uno de los 5 modos de adquirir el dominio que están en el Código Civil. ¿Listo? Yo me puedo volver dueña de mi carro, miren esto, mejor pongo el ejemplo de la casa, porque la compré y me la traditaron, tradición, 1. O porque me metí ahí a invadirla y después la prescribí, 2. O porque mi papá se murió y cuando él se murió, le dejó sus bienes a sus herederas, que soy yo, que soy su única hija. Ese sería sucesión. O sea que podemos volvernos dueños de las cosas a través de diferentes modos de adquirir. Si recuerdan la clase de ayer, la última unidad se llama modos de adquirir. Eso es a lo que estoy haciendo relación. O sea, miren que ya apareció la teoría del título y modo en la primera clase. Recuerden que yo lo dije, que la teoría del título y modo se va construyendo de poquito a poquito en todas las clases. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces susceptibilidad de apropiación y por último,
Susceptibilidad de valoración económica. Susceptibilidad de valoración económica. Esta, bueno, chicos, ya nos quedan 10 minutos, ¿cierto? Ya nos quedan 10 minutos. No sé si tienen preguntas para... Estoy leyendo el comentario de Alberto Pereira. Chicos, recuerden que no puedo estar atenta a todos. Voy a bloquear los chats como sigan así, ¿cierto? Pero claro, deben leerse la noticia para que entiendan qué pasó con la señora, ¿cierto? Y lo que es peor. Chao. Chao.